Bueno, realmente la propia crisis ha parado todos estos planes urbanísticos, que por otro lado eran absolutamente delirantes, esto no era realizable en ningún caso, ¿no? Las estrellitas son campos de golf. La zona amarilla es la zona contaminada por plutonio y americio de las famosas bombas de Palomares, de las que quizá hayáis oído hablar. Esos terrenos siguen sin descontaminar 46 años después. Ahora ha habido un cierto revuelo mediático en los últimos años, en parte causado por nosotros y otras organizaciones de allí, pero porque quieren urbanizar la zona. Y eso podría ser bastante grave, puesto que hay tierra enterrada, contaminada con altos índices de plutonio, que se liberaría en el aire con la urbanización de esos terrenos. Bien, aquí hay muchos elementos muy interesantes en torno a esa cuestión, ¿no? O sea, en el Levante almeriense, por ejemplo, se han rodado cantidad de películas famosísimas, como Lawrence de Arabia y, bueno, miles de películas, ¿no? Tenemos este detalle importante del accidente de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué hubo ese accidente? Porque los aviones americanos que iban a la frontera con la Unión Soviética con las bombas atómicas en plena Guerra Fría, repostaban en el aire, pues, ¿dónde? En algún lugar insignificante, ¿no? Como era en esa época el Levante almeriense, que a nadie le importaba nada, ¿no? Y bueno, pues ahí se arriesgaban a repostar en el aire, y una vez hubo un accidente y cayeron allí las bombas, ¿no? Entonces, es decir, en este territorio pues tenemos restos de todo tipo de cuestiones, pues de los flujos capitalistas, de los flujos de poder global, de una serie de cuestiones que han dejado huellas muy particulares ahí, ¿no? Por ejemplo, la línea roja que veis es la autopista Vera-Cartagena, que es una autopista de peaje monumental que se acabó hace ya varios años, en uno de los tramos con más baja densidad de tráfico de España. ¿Por qué se hizo? Pues por los futuros desarrollos urbanísticos bestiales que había previstos en toda esa zona y que afortunadamente no han llegado a empezar. Bueno, podría contaros mucho más detalles de todo esto, ¿no? Pero una cosa que es interesante del Levante almeriense es que, como ahí llegó la especulación un poco más tarde que en otros lugares, por ejemplo en la Costa del Sol o en Alicante, ¿no?, el destrozo no llegó a ser tan grande como estaba previsto que fuera. Por otro lado, se ha quedado sembrada toda la costa de lo que yo llamo cadáveres urbanísticos, o sea, estas enormes urbanizaciones semiacabadas, absolutamente desiertas, infraestructuras. No solo está la autopista, hay un trozo entero de AVE que se ha construido ahí en mitad de la nada, sin conexión con ningún otro tramo. Ahora no hay dinero para acabarlo, se va a quedar así posiblemente eternamente, después de unos destrozos inimaginables que han hecho con túneles, en valles, en destrozos absolutos, y ahora ese tramo de AVE queda ahí muerto, posiblemente para siempre. Esto genera una nueva realidad inédita, urbanística y social, ¿no? O sea, tenemos ahí hay posiblemente más urbanizaciones, pero no estamos hablando de viviendas vacías, estamos hablando de urbanizaciones enteras, fantasmas, o bien sin terminar, o bien acabadas y totalmente clausuradas y cerradas y fantasmas. Miles y miles y miles y miles en toda la costa. Hay posiblemente más viviendas de este tipo que habitadas y en uso en todo este territorio. Hay casos muy pintorescos, pues bueno, ahora os los voy enseñando. Bueno, esto lo conocéis muy bien, este es el caso, pero que a mí me da en cierto modo rabia que se haya hecho tan famoso que parece que solo hay esto, ¿no? En realidad esto es una gota de agua en el océano, ¿no? Esto lo logramos parar con Salomón Mujácar en el año 2006, siguen los pleitos en marcha, hemos llegado a tener hasta 20 pleitos con esta cuestión porque nos hemos personado en todo, los hemos ganado todos hasta la fecha, y siguen todavía los pleitos en curso porque lo recurren todo esperando a alguna modificación. La modificación de la ley de costas que se ha hecho en la actualidad no debería afectar, en todo caso, además, porque ocupa íntegramente suelo protegido del parque natural. Y como digo, esto es una, no pequeña cosa, pero una cosa entre muchísimas, de las que hay ahora mismo y de las que hemos intentado combatir. Esta es otra, mucho más grave todavía, y está solo a 10 kilómetros al norte del Algarrobico. Esto es Playa Macenas, un proyecto cuya empresa era propietario principal George Soros, el filántropo. ¿Sabéis quién es George Soros? El famoso especulador, ¿no?, que devaluó la libra esterlina.
Bien, este no hemos conseguido pararlo, se ha parado por sí solo por la crisis. Pero quizás se deba a las grandes influencias de estos personajes, ¿no? Aquí veis el proceso, la zona originariamente, el proyecto, las excavaciones iniciales y ahora la vista aérea actual que podéis ver en Google. Sin embargo, está casi enteramente sin acabar y sin habitar. Pero eso sí, con 2 campos de golf regados permanentemente desde hace 6 o 7 años, con agua potable. Este es otro. Este está un poquito más al norte, también en el levante almeriense. Es también una zona protegida, un LIC, lugar de interés comunitario, al pie de la Sierra del Aguilón. Tiene un campo de golf gigantesco, también regado ilegalmente desde hace años. Y esta fase, que ya está terminada pero sin habitar, totalmente cerrada, es solo el principio. Ahí lo veis. Lo que está en rojo es lo que veis arriba. Es solo el principio de las 3.000 viviendas previstas en este plan. Plan dado por bueno, por supuesto, con prevaricación absoluta por la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Este también lo tenemos recurrido. Tampoco hemos conseguido todavía ninguna sentencia, pero es la propia crisis la que lo ha parado de momento. Bueno, esto es la playa de Palomares, que tiene el último arbolado que queda en el litoral. Este verano esperemos que no arda con el festival Creamfields que hacen por allí, o ahora lo llaman Dream Beach. Y este es el proyecto urbanístico previsto desde hace años para esa zona. Bueno, evidentemente, que todo esto se haya dado por buenísimo, ¿no? Bueno, buenísimo. La mera palabra desarrollo, asociada a estos proyectos, es un modo de producción de percepción, un modo de construcción perceptual, muy falsa. O sea, ¿cómo se puede llamar desarrollo, con una connotación positiva, algo que es la destrucción no solo del territorio, no solo del patrimonio, es la destrucción del cuerpo social, es la destrucción de la economía, es la destrucción de todo? Bien, otro ejemplo sangrante, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Logramos, esto sí, paralizar en 2009 el nuevo PORN, el nuevo Plan de Ordenación de Recursos, demostrando, con un informe que también tuvimos que hacer sobre el terreno, recopilando información pueblo por pueblo, mapa sobre mapa, cómo la Junta de Andalucía, la propia Consejería de Medio Ambiente, había modificado ilegalmente los planos del parque, diciendo que había errores en los anteriores para recalificar más de 50 zonas en todo el parque. Entre ellas, una es el Algarrobico. Bueno, estos son solo algunos de los pequeños ejemplos, ¿vale?, de los excesos en los que ese fascismo perceptual ha permitido que ocurran, y de los que todos hemos sido en cierta medida cómplices. Bueno, este es un pequeño ejemplo del Parque Natural, la Isleta del Moro. Veis, todo lo que está fuera de la línea azul son viviendas ilegales que existen en la actualidad y que querían legalizar con este nuevo plan que les hemos impedido. La playa de Vera en la antigüedad, bueno, en la antigüedad, hace 20 años. Y en la actualidad, la misma playa. Es muy interesante cómo todo se capitaliza. Por ejemplo, el nudismo también, ¿no? Esta zona se ha practicado el nudismo desde los años 70, cuando llegó el turismo internacional, pero era en cualquier sitio, en las calas, en cualquier lugar. Pero enseguida, pues, también se crea un resort de capitalización, ¿vale? Que, bueno, prefiero esto que las avalanchas, ¿no? Digamos, masivas de destrucción absoluta, ¿no? Sí es interesante que en el levante almeriense ha habido todo un conjunto como de heterotopías, como llama Foucault, ¿no?, de espacios de alteridad. Se puede ir de uno a otro, de hecho, sin pasar por ningún espacio homogéneo. Puedes ir de la zona nudista al parque natural, que es más una utopía que una heterotopía, creo yo, ¿no?, un parque natural. En fin, se pasa sin solución de continuidad de heterotopía en heterotopía por ahí, ¿no? Es un espacio un poco descentralizado, tiene 7 o 9 pueblos, pero no hay una ciudad que lo centralice. Y sin embargo, lo que lo atraviesa radicalmente son estas líneas salvajes del hormigón, que sin embargo genera también estas nuevas heterotopías, estas ciudades fantasma, estas nuevas realidades que no sabemos qué van a generar y a deparar, ¿no? El Potla, sí, bueno, este es el nuevo drama. El nuevo drama de la zona, de la ordenación territorial, no bastaba con lo que os enseñé al principio, de los 500.000 viviendas. La Junta de Andalucía misma ha planificado un orden territorial para la zona donde esa mancha amarilla que veis es otra macrociudad que requerirá de un plan intermunicipal entre 7 municipios para hacer 100.000 viviendas en ella. Y esto lo prevé expresamente el Plan de Ordenación Territorial del Levante almeriense.
realizado hace 2 años, o 3. O sea, en pleno ápice ya del comienzo de la crisis, se saca todavía esto. Bueno, y otras cosas que no da tiempo a mencionar. Bueno, y más sangrante aún, si cabe, es este famoso proyecto de Naciones Unidas, ¿vale? Esto sí que da mucho que hablar sobre formas de generar percepción. Figuraros qué fantástico sería para esta administración que Naciones Unidas de repente les diera el beneplácito y dijera qué bien lo estáis haciendo. Fantástico, ¿no? Eso sí que genera una percepción ya mundial, decir, esto es una maravilla, este desarrollismo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que han intentado. Después de 2 años teniendo ahí a los colectivos ecologistas participando, ¿no? y yendo a los eventos que organizaban cada X tiempo, sacaron por fin el informe final, que yo estaba convencido de que iba a ser lo que ha sido. Este informe final, bueno, vosotros, en fin, esto está comentado por mí, o sea, lo que todos los letreros de los costados del mapa es lo que yo mandé como informe sobre el informe. Está recogiendo escrupulosamente cada detalle de la planificación prevista por cada municipio, dejándolo como terreno no vulnerable a nuevos desarrollos. Esto es el estudio hecho por el proyecto CAMP de Naciones Unidas, hecho, por supuesto, al servicio absoluto de todas las administraciones locales, autonómicas, por no hablar ya de los promotores locales directamente. El negro es la cero vulnerabilidad, o sea que ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Y el azul es de baja vulnerabilidad. Entonces yo he contrastado todos los puntitos que hay que mirar con lupa, pero bueno, como más o menos me lo conozco, es que se ve casi a simple vista. Y está calcado, copiado, toda previsión o toda ilegalidad actual también, que las hay por todas partes, como habéis visto. Este tipo de modelo de construcción cubre montañas. Claro, el hormigón, como es una materia maleable, como dice Deleuze, pero claro, eso tiene un doble filo, porque efectivamente con esa maleabilidad del hormigón puedes cubrir lo que quieras, ¿no? Puedes hacer lo que te dé la gana, cualquier barbaridad. Y efectivamente, aquí esta cosa de la arquitectura local, que al principio se supone que era solo de una planta, luego de 2, luego de 3, luego de 4, escalonada, pero luego ya, con la excusa del escalón y de que, según cómo contabilices el número de plantas, las que van en vertical son las que cuentas, la construcción escalonada, entonces te permite decir que tienes 4 plantas o que tengas 50. Bueno, pues este es el tipo de modelo que se ha promovido, generando a su vez la percepción de que esto era un modelo alternativo de construcción. Bueno, vamos ahora, hay otra asociación en la que trabajo en Madrid, con un caso muy similar, voy a pasar un poco más por encima sobre el tema. Las Rozas, en Madrid, es un caso pues, prototípico también, ¿no? Es un caso donde hay miles de viviendas vacías, miles de viviendas aprobadas y sin construir, y miles de viviendas que se quieren aprobar para nuevos planes urbanísticos. Es un caso prototípico de urbanización dispersa por todo el territorio, como se ha venido promoviendo en todas partes, pero aquí casi muy especialmente. Y esto tiene a veces consecuencias que no todo el mundo conoce. Este es un informe que terminé el año pasado sobre los 63 vertidos fecales que descubrí recorriendo cada palmo del municipio. O sea, prácticamente no hay cauce de aguas que no esté totalmente contaminado por vertidos fecales de todas las urbanizaciones. Esto también es típico del modelo urbanístico en España. Estos son fotos de algunas, ¿vale? Pero claro, esto de nuevo, esta percepción no existe. Esta percepción uno, si acaso, la intenta generar, ¿cómo? Discretizando porciones de realidad. O sea, fijaros ahora claramente en esta cuestión, ¿no? de cómo generas percepción. Una persona que va paseando por estos mismos sitios en los que yo me paseaba, pues sí, ve un arroyo maloliente a su lado, pero no lo percibe, no se da cuenta de lo que eso representa, ni lo mira. A lo sumo dirá, qué mal huele hoy. Pero de repente lo encuadras, le haces la foto, lo pones en un informe, le das publicidad y has generado una nueva realidad, una nueva percepción. Así es como se hace la percepción de las cosas, así es como se discretizan porciones de realidad. Para ese paseante que va por ahí, por el arroyo y ni se fija, no existe esa porción discreta de realidad.
Esto no quiere decir, por supuesto, que tengamos que discretizarlo todo. Vuelvo a mi aclaración inicial, ¿no? Pero bueno, a veces visibilizar este cierto tipo de cosas sí que es una práctica importante. Hicimos el Fecal Tour para visibilizarlo todavía más, un turismo fecal, e incluso llegamos a comercializar el agua fecalón de los arroyos fecales de Las Rozas, aunque no llegué a vender ninguna botella. Pero bueno, esto tuvo bastante éxito, hasta tal punto que el ayuntamiento por primera vez ha invertido 2 millones de euros o no sé cuánto, que es una miseria. O sea, harían falta como 300 millones mínimo para reformar absolutamente cada metro cuadrado de ese municipio de 100.000 habitantes. De nuevo, con eso ellos generan la percepción de que están haciendo algo y ahí se para la cosa y habrá que volver a hacer 20.000 fecal tours si se quiere llegar a conseguir otro poquito más, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay que plantearse, ¿no? No solo cómo jugar dentro de los medios, sino también qué pasa con ellos, ¿no? O sea, cómo atacar esa política, esa tiranía medial, ¿no?, en la que estamos inmersos. Perdón. Y entonces ya voy a acabar un poquito con la cuestión de comentar un poco esta experiencia que antes os decía Carlos que hicimos con la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, que surgió en plena crisis, en torno al 2006, si no recuerdo mal, y que fue un intento justo de poner sobre la mesa pues también todo este conjunto de cosas que APUDEPA ha intentado reunir en estas jornadas, ¿no? Cómo esta cuestión afectaba a prácticamente todo, en este caso tan particular español, donde ha adquirido esa dimensión descomunal, ¿no? Cómo afectaba pues no solo al medio ambiente, sino por supuesto al patrimonio, ni qué decir de la vivienda y la sociedad en múltiples aspectos, ni qué decir pues de la corrupción sistémica, ni qué decir de la propia economía, ¿no? Era un sistema totalmente suicida, económicamente hablando. Pues bien, se intentó generar una red con muchísimas asociaciones de muchísimas comunidades autónomas y provincias. Se hicieron varios encuentros bastante importantes y llegamos a redactar un documento en el que se planteaban nada menos que 90 medidas imprescindibles para intentar generar un cambio sistémico mínimo en esta cuestión. Y sin embargo eran medidas muy limitadas, que por supuesto ahora habría que revisar además, ¿no? Pero que planteaban un nivel muy clásico de reformista, digamos. Desde luego no planteaban un cambio de modelo de espacio como el que yo os he propuesto al principio de la charla. Era una reforma dentro del sistema, pues reformas legales, reformas de un tipo o de otro, ¿no? Y bueno, creo que eso hay que hacerlo, pero además de eso hay que hacer otras cosas, que desde luego no se están haciendo. Bueno, ya ha hablado antes Carlos del informe Auken, os recomiendo de verdad que lo leáis y de paso también podéis ver el que hicimos en la coordinadora en aquel tiempo. Son muy parecidos porque, bueno, de hecho yo estuve participando de algún modo en la redacción del informe Auken al, bueno, mandarles nuestros informes, entrevistarme con la parlamentaria, ir al Parlamento cuando hablamos allí de la cuestión y bueno, es cierto absolutamente que es un informe que tenía mucho interés detrás de los ciudadanos comunitarios que estaban sufriendo abusos en la Comunidad Valenciana y en otros lugares, pero también fue muy contundente el informe elaborado por el Parlamento a nivel global sobre la situación en España. Ahora bien, ¿qué pasó? La prensa lo silenció absolutamente. Yo nunca he visto un documento de una institución de ese calibre sobre un país de una contundencia tan brutal como ese informe. Y sin embargo la prensa lo silenció por completo. Percepción. Entonces, tenemos muchos niveles ahí de política en los que trabajar, ¿no? Aquí ya hay y normalmente no están juntos. O sea, se hacen cosas muy buenas en ámbitos, por ejemplo, la lucha a la vivienda, algunos temas del ecologismo, algunos temas del patrimonio. Y de repente nos juntamos cada X años y vemos, sí, es que todo esto tiene conexiones, todo esto está entrelazado, todo esto forma parte de un problema sistémico mucho más amplio. Las que están en negro arriba son las que más o menos se han venido tocando y que a veces se han juntado. En la coordinadora intentamos juntarlas. Ahora, hoy, aquí, se intentan juntar en estas jornadas. Con el 15M se ha ido un poquito más allá, planteando líneas transversales, ¿no? La dictadura de los mercados, una visión un poco inédita al problema sistémico de una forma más amplia.
Pero ya, según bajamos hacia el rojo y el rosa, empezamos a entrar en temas cada vez menos tocados. Aunque, por supuesto, algunos sí se trabajan desde ámbitos varios, ¿no? La cuestión mediática tiene, por supuesto, que ver con todo lo que os he planteado antes de la percepción. Yo me asombra que no tengamos una guerra continua contra los medios. No lo puedo entender. La cuestión de lo procomún, de lo precomún, del modelo social, de la autogestión, pues bueno, algunos de estos temas desde luego se están trabajando en algunos ámbitos, pero un poco desligados de lo otro. O sea, los que hacen un tipo de política normalmente no hacen la otra. Y eso es lo que a mí me parece un problema. O sea, esta visión como exclusivista de la política, ¿no? El que hace reforma de un tipo no va a trabajar sobre un modelo de autogestión, el que hace tal... Claro, sí, hay algún bicho raro, pues que sí, que de repente se interesa por esa transversalidad, pero no es la norma. La norma es más bien generar territorios políticos oposicionales, y esto es algo que me gustaría comentar para terminar. Entonces, mucho menos, por supuesto, esta cuestión de replantearse el modelo espacial, temporal, perceptual, el capitalismo afectivo que vivimos en la actualidad. Eso ni existe, el discurso crítico, ¿no? Algunos intentamos malamente ponerlo en marcha. Yo no sé si, supongo que la intención un poco de las jornadas era no solo pensar, sino también ver qué se hace, ¿no? Eso va a ser un poco el debate. Y yo sí quisiera plantear claramente cuál es el problema fundamental que veo, dada la experiencia que hemos tenido en la coordinadora y en otros movimientos, y también en el 15M más recientemente. Hoy empezábamos la tarde con una pregunta de un compañero, que ahora no está, sobre si habían habido experiencias en las asociaciones que habían hablado en la mañana en relación con infiltraciones en los movimientos, por ejemplo. Bien, yo diría que es que no solo ese es el problema. El problema va mucho más allá. El problema tiene que ver como una parte muy importante de los movimientos sociales en sí mismos, no ya de 3 o 4 infiltrados o de 10 o 20 que están dentro de ellos. Están fuertemente alineados con una política institucional clásica y no permiten otro tipo de política. Estoy hablando de movimientos ecologistas, de movimientos de muy diverso tipo. Esto a mí me preocupa mucho más que la gran banca. Porque si no podemos articular una resistencia, unos modelos de alteridad, una producción de nuevos tipos de espacio, porque siempre hay alguien que desde dentro mina los movimientos sociales en función de que se reproduzca un modelo de política institucional clásica y de lucha por el poder, entonces no podemos hacer nada. Bueno, habrá que ver qué podemos hacer. Yo desde luego no soy pesimista, se pueden hacer cosas, se hacen cosas, siempre se hacen cosas. Pero a veces no vemos el meollo del problema, y el meollo del problema para mí está ahí, en cómo se dinamitan los movimientos sociales desde dentro por alineamiento con una política institucional clásica. Y esto ocurre permanentemente. Entonces, mi propuesta en ese sentido es pluralismo radical, o sea, hay que trabajar en múltiples niveles al mismo tiempo. Es imprescindible, porque vivimos en un mundo heterogéneo y somos heterogéneos, no podemos pretender, o sea, estamos en realidad padeciendo, una vez más, el platonismo, la identidad. Se supone que somos, sí, la herencia del humanismo clásico, ¿no? Un ser homogéneo, un ser que es una única cosa, ¿no? Pues no, somos heterogeneidades. Y si no hacemos una política que represente esa multiplicidad, me parece que no vamos a ir muy lejos, ni desde luego vamos a presentar cambio sistémico de ninguna clase. ¿Cuál es la siguiente burbuja? Desde luego, hay un intento de relanzar la burbuja inmobiliaria, evidentemente, ¿no? Lo vemos en la prensa cotidianamente. Otra cosa es que sea posible, ¿no? Gente como Naredo piensa que no, por ejemplo. Pero desde luego el intento va a seguir ahí. Obviamente se lleva robando tanto tiempo. Por cierto, bueno, ¿cómo se va a parar una maquinaria tan poderosa, ¿no? Es muy difícil realmente, ¿no? Pero creo que hay otras, aún más problemáticas, asociadas a lo que os he venido contando antes. La burbuja del mercado afectivo. Bueno, esto se lo estoy robando como idea a Eloy Fernández Porta, que lo menciona en su libro Eros, pero que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí porque daba en el clavo de lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta cultura del emoticono, esta cultura de la simulación emocional permanente que está en auge absoluto en la robótica, en la inteligencia artificial, en el diseño de interfaces, en todos los sistemas cognitivos en los que estamos inmersos, en la sociedad de la información.
esto lo que hace es producir una especie de homogeneización afectiva de la sociedad, donde cada uno pues, se asimila en mercados afectivos particulares, ¿no? Entonces, creo que ya el sistema se está optimizando hacia una burbuja más sutil, más perversa todavía que la burbuja urbanística. Esa también estallará probablemente en algún momento dado, ¿no? Pero tampoco hay relación de exterioridad de una con la otra. O sea, si hablamos de burbuja del mercado afectivo, eso por supuesto va a tener unas consecuencias territoriales aplastantes, devastadoras, porque eso se trata en todo caso de alinearnos en este superorganismo cibernético, donde el territorio pues, se convierte meramente en soporte de este nuevo aparato, de esta nueva red neuronal, ¿no? De este nuevo super cyborg, ¿no? Planetario, que implica pues, el aniquilamiento de toda alteridad, de todo ecosistema, de todo, en función de esos patrones abstractos de espacialidad. El reverso del territorio. ¿Cómo llegar a esto que os decía al principio, ¿no? De un territorio, de lo que Lefebvre también llama un espacio diferencial? O sea, tenemos lo que podría llamarse, esto no es que nadie lo haya llamado así hasta ahora, ¿no? Pero podríamos llamar homotopía, ¿no? al espacio homogéneo. El espacio homogéneo que se supone que habitamos, que en realidad es una gran ficción, no existe, ¿no? Pero creemos que estamos en un espacio homogéneo, compartido por todos, neutral, extensivo, la red es extensa. Las heterotopías que define Michel Foucault son estos espacios de alteridad que han existido en casi todas las culturas, ¿no? Como espacios específicos para ciertos rituales, ¿no? Que no pueden tener lugar en el espacio compartido común, ¿no? Sin embargo, en la actualidad las heterotopías tienden a subsumirse todas en el espacio de la red. Internet va acogiendo, va subsumiendo las heterotopías. Los no lugares, los famosos no lugares que define Marc Augé, los lugares del anonimato y la velocidad, que tanto critica también Virilio, ¿no? Lugares donde ese tiempo real de la información, velocidad de la luz, velocidad absoluta, que genera este nuevo superorganismo, hace que haya multitud de espacios en los que meramente estamos alineándonos en ese tránsito de flujos, de capital, básicamente, ¿no? Capital e información. Y entonces, ¿qué puede ser un espacio diferencial? Un espacio potencial, un espacio que no está ya definido de antemano, ni en sus funciones. La funcionalidad espacial creo que hay que cuestionarla hasta la raíz. Un espacio funcional siempre está ya preempcionado, siempre está ya secuestrado de algún modo en unas finalidades. Hay que abrir esas funciones. A las potenciales no establecidos de antemano. O sea, cuando estás teniendo una conversación con alguien, por ejemplo, no todo se reduce a unos significados preestablecidos de antemano, sino además la conversación no tendría el menor interés. Más bien son los diferenciales que surgen cuando estás hablando con una persona, eso que te afecta y que hace que afectes también a la otra persona para generar algo que no existía antes. Eso es lo que a mi juicio, claro, no muy habitual, o no muy consonante con la mayoría, le da interés a una conversación. Y por decir conversación digo cualquier proceso, humano y no humano. Entonces, ¿cómo generar espacios diferenciales que abran sus potenciales de devenir otro, ¿vale? No de reproducir lo ya existente, no de reproducir los alineamientos de los cuerpos en lo que ya conocemos, que es lo que tenemos de una forma muy dominante en estos espacios que hemos ido generando, en estos 10.000 años de alineamientos y alineamientos perceptuales. ¿Sí? Eso es algo pues, que requiere replantearnos radicalmente todo, ¿no? No es que yo tenga una respuesta, yo hago mis experimentos, eso sí, no me quedo en la teoría, pero tampoco creo que los míos tengan que ser válidos para vosotros, porque justo un espacio diferencial implicaría que no puede darse una solución de conjunto a ese problema. Esto es fundamental. Si sustituimos un problema de homogeneización por un paradigma universalista, por otra solución universalista, pues estamos generando el mismo problema de antemano. No podemos dar una solución general a un problema cuyo problema es su generalidad, justamente. En vez del espacio mensurable y extensivo, un espacio intensivo afectivo, un espacio que redefinimos en función de los movimientos, las afecciones que generamos dentro de él, que no estén previamente alineadas en esas trayectorias
en las que estamos constantemente inmersos, como por ejemplo las que hacemos cotidianamente con nuestras interfaces, nuestro clic que arrastra del ratón, nuestro obsesivo y compulsivo alineamiento interfacial, por así llamarlo. Muy ambicioso, ¿no? Pero sería mi propuesta seria para un planteamiento de cambio de cultura del espacio. Bueno, ya hemos dicho esto: multinivel, pluralismo, macropolítica, micropolítica, en sistemas dados y también experimentando con cosas que no existen. Ahora bien, para eso volvemos al problema de antes. Eso no es tan fácil de hacer, puesto que hay mucha gente que no quiere que se haga. Vamos a ponerlo así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos intentando hacer grandes consensos donde siempre va a haber gente profesional de la política que va a implantar otra vez su modelo? Habrá que inventarse otra cosa, una política diferencial de otro tipo. Esto es una gran pregunta, no tengo yo la respuesta. Y bueno, pues aquí tenéis algunas de las cosas que se han venido haciendo en estas organizaciones. Y con esto pues prácticamente lo dejo, ¿eh? Espero haberos generado más preguntas que otra cosa y muchos disensos.